El audio creo que es algo que tiene un mundo, pues, y todos los días cambia, y todos los días hay nuevas cosas y nuevos plugins. Y hay muchos estilos en la manera de grabar, pero la conexión más bonita que me está pasando ahorita es que mi hija, Luciana, de 10 años, resultó, pues, que tiene un talento lindísimo. Y no solamente en si usas de una manera u otra el micrófono o el pre o lo que sea, es que también hay estilos que van desde la cultura. Este es el podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Miguel Mora y quien les habla, Oscar Pinilla. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast Resonante. El día de hoy me encuentro en un estudio muy importante, tanto como para Miguel como para mí, en nuestra historia pues como de ingenieros de sonido, sí, que se llama Audio Enlace. Y estamos Miguel Mora y Susana Cifuentes, como siempre, y hoy estamos acompañados de Alejandro Oviedo, que es un productor musical al que hemos admirado. Y si escucharon el episodio 0, saben la historia de Miguel con Alejandro y no, estamos muy contentos de estar aquí. Alejandro, en serio, muchas gracias por aceptar la invitación del podcast Resonante y recibirnos en tu estudio. Muchas gracias a los tres, de verdad, muchas gracias por la presentación, Oscar. Pues un honor, qué chévere. Este espacio me parece que es algo relevante para la gente que necesita nutrirse de historias y de cómo durante los años como que se han vivido cambios, ¿no? Como en la manera en que se hace la música, en lo que pasa detrás, bueno, no sé, chévere, me parece muy bacano el concepto. Esa es la idea, Alejandro, muchas gracias. Bueno, Alejandro, para las personas que nos están escuchando, digamos que siempre ha sido el formato que hemos manejado durante estos capítulos. Sería muy interesante que nos contaras cómo llegas a la música, cómo llega el audio a tu vida y que nos cuentes ahí cómo fue esos inicios. Bueno, pues digamos que hay muchas historias en el comienzo, pero creo que una de las cosas que me movió mucho, así que casi nadie sabe, es que cuando mi familia es muy creyente. Y desde muy chiquito, pues yo pues cantaba un poquito y tocaba guitarra y bueno, tenía como mi onda con la música. Mi mamá me metió a mí en cuanta vaina encontraba, inclusive unos cursos libres de percusión en la Universidad de los Andes. Mi mamá ella estudió, estaba haciendo como una especialización de alguna vaina y tenía que ir los sábados. Y encontró que los sábados había un curso de percusión sinfónica. Y terminé yo los sábados 7 de la mañana, no sé a qué edad, muy chiquito, acompañando a mi mamá, pero pues se me dejaba en clase y eran, no sé, 3, 4 horas de clase. Pero a mí eso me cambió, digamos que primero mi perspectiva de la música, porque no sé si a mucha la gente que estudia música o toca instrumentos, normalmente uno se inclina por la batería o por un elemento puntual de percusión o por la guitarra, instrumentos melódicos, armónicos. Yo tocaba guitarra, pero a mí la percusión sinfónica y todo este tema me comenzó como a dar un panorama distinto de la música, entonces fue muy chévere. En esa época, pues aparte de estar como en la onda de aprender y que, bueno, un poquito obligado ahí con los sábados, levantarse temprano e irse hasta casi Monserrate, digamos que paralelamente yo sí tuve como una etapa en la vida en la que con mi familia pues fuimos muy creyentes, bueno, somos todavía. Y yo estuve como indagando mucho en hacer música para Dios. Entonces, en esa época terminé en un grupo de oración por allá de mi colegio, no importa cuál, y me metí en ese grupo y en ese grupo pues había como un grupo de música, un ministerio que se llama, y ahí comenzamos como a tocar y a hacer cosas. Y ellos ya venían como con una... ¿Tradición? Sí, ellos ya venían, ya llevan varias, no generaciones, pues ya llevan varios años juntos. Yo llegué muy chiquito, muy joven, y pues los manes que tocaban ahí en el ministerio de música eran mayores que yo. Y pues yo llegué ahí como con la guitarra y me aprendía como fácil las cosas, entonces entré. Iba los sábados a como el grupo de oración, que era un espacio para jóvenes muy bacano, de hecho. Creo que eso me alejó de muchas vainas, en serio. Y los domingos tocábamos la misa. Y la misa era una misa que, pues, el colegio es el Cervantes. Y en la misa de los domingos, creo que era a las 11 de la mañana, nos dimos cuenta que esa misa era una locura porque era una misa de jóvenes. No le cabía un alma a esa iglesia. Esa iglesia es grandísima. Y la gente, pero era, o sea, inclusive una época que pedían que la misa se hiciera, la misa de jóvenes que tocábamos nosotros se hiciera 2 o 3 veces al día. Querían que fuera así, no se hizo nunca, pero fue un espacio muy chévere. El padre fue muy alcahueta, el padre era un
Digamos que un padre muy alegre y que le encantaba la música. Entonces el man le metió Claro. las ganas a que pasara eso. Y eso en la iglesia católica, pues, a veces cuesta un poquito. Claro. Sí. Entonces, digamos que en la iglesia cristiana sí pasan muchas cosas alrededor de la música. En la católica es más como pronto el espacio de la Eucaristía, pero la música pues no hace lo mismo, que no permiten lo mismo. Es que los valores técnicos no llegan tan bien hasta allá, ¿no? Sí, Porque no. en Sí, de una iglesia acuerdo. cristiana, el Es otra. sonido, No, es de acuerdo, de increíble, acuerdo. un montón de Total. No, cosas. hay una Sí. percepción de profesionalizar el arte y la música en la iglesia cristiana que tal vez en la iglesia nos falta, o le falta tiempo y, bueno, desarrollo. Las prioridades pueden ser otras. Pero bueno, el cuento es que ahí empecé yo a tocar con ellos. Duré varios años, viajamos, hicimos vainas. Y paralelamente a eso, pues como que comencé a conocer gente que hacía música para Dios. Terminé tocando en el Minuto de Dios. ¿Qué edad tenía yo? 15, 14, no sé. Pero pues hubo momentos donde estaba tocando en el Estadio El Campín. O sea, en un Pentecostés para no sé cuánta gente. Venían algunos artistas internacionales españoles o de otros lados y le armábamos la banda como con una base de músicos que había chévere acá. Y comenzamos a tocar y a tocar y a tocar. Luego tuve la oportunidad de entrar a un grupo que se llamaba Jalel, de música también católica. Los manes ya tenían, creo que 2 o 3 discos encima. Ya han grabado con Eduardo Narváez y pues obviamente para mí ese man era Claro. un Referente, ¿no? Edu, te queremos. Un referente impresionante, pues, con todo lo que ha hecho atrás con Carlos Vives y, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, otras cosas. Entonces, pues, el hombre, bueno, digamos que en ese proceso con este grupo comenzamos a viajar, a tocar en sitios distintos de Colombia, pero también la música era una onda muy bonita. O sea, había una composición interesantísima en cuanto a la música, no solo las letras, sino musicalmente era un proyecto muy chévere, muy bien hecho. Ahí comenzamos como con el tema de ya entrar a grabar cosas y en ese punto, yo no sé ni por qué en esa época, no me acuerdo qué año fue esto, pero hicimos un disco que se llamaba Jalel Vivo, que fue en el auditorio creo que Compensar, y ese día me acuerdo que los ingenieros de grabación fueron Javier Tarquino y Carlos Rodríguez, el negro. Esos manes son profes, son muy buenos. Ajá. De esa época, pues obviamente ellos estaban muy al frente de todos esos temas y tuvimos la experiencia de grabar el disco en vivo y pues grabar un disco en vivo, además en esa época pues también parecía muy arriesgado. Claro. La banda fue muy chévere, era pues el mismo grupo más el cubanito, Carlos Taboada, que estaba en el piano. Pues, digamos que la banda base fuimos los de siempre que estábamos ahí en Jalel. Y algunos invitados como creo que un par de voces, pero bueno, fue muy chévere. Fue un proceso bien bonito y todo eso como que me hizo conectarme mucho con el tema Del audio. O sea, como que ver cómo hacían en vivo para grabar a un proyecto de estos, todo el proceso de la multicanalidad, de cómo llegaba la señal, de los pres, de el color, de que este prepara una cosa, que este prepara otra cosa, el tipo de microfonías, todo eso me comenzó a llamar mucho la atención. Y digamos que ahí empezó más el interés pues por el audio, que pues a mí, yo soy medio geek, o sea, a mí me encanta el tema del audio también, no solamente la música y la producción, sino el audio creo que es algo que tiene un mundo, pues, y todos los días cambia, y todos los días hay nuevas cosas, y nuevos plugins, y nuevas vainas, y aparatos, y bueno, en fin, ahora el mix ya no es a 2 canales ni a 7, sino no sé a cuántos, o sea, todo ya eso va evolucionando muy rápido. La inmersión y todo esto. Entonces, chévere. Creo que la conexión con el audio empieza ahí y bueno, con el tiempo comienzo como un interés natural por eso. Luego entro a la universidad. Cuando entro a la universidad, bueno, mi familia tiene una empresa de tecnología y bueno, mi papá siempre ahí como con el tema de estudiar algo afín como con la empresa, ¿no? Ajá. Entonces, pues yo me metí en una ingeniería industrial, hice la carrera, pero paralelamente estudié música en los Andes. Estudié producción de audio. En esa época el programa de producción de audio era nuevo, o sea, era la primera promoción del programa, si no estoy mal. Creo que sí éramos la primera promoción. Wow. Bueno, ahí estaba Mauricio Campos incluso, no sé si lo alcanzaron a conocer alguna vez. Bueno, Mauricio Campos era también un profe súper chévere. Y ahí, en ese mundo, ahí amarro un poquito lo que viene y es que, pues obviamente yo comencé a estudiar música, tal, producción de audio, aprender cosas,
pero yo paralelamente como que me interesé por ir montar un estudio, como que cómo era la experiencia. Una persona, el otro guitarrista de Jalel, tenía como algunos equipos, tenía unos parlanticos JBL nomás de cucos, pues, chiquiticos, divinos. Tenía pues ahí una interfaz para grabar muy sencilla, tenía su compu armado, clon. Y como que dijimos, venga, montemos algo y comencemos a grabar otra gente, otros artistas de música para Dios para empezar. Entonces armamos un estudio, en esa época el estudio se llamaba Sonido Fiel, Giovanni Chacón se llama él, trabaja ahorita en Caracol creo. Y bueno, con él empezamos ahí, armamos el estudio, comenzamos a trabajar ahí un tiempo. Ahí el lugar fue hay una ayuda de la familia, pues, que era una casa que quedó desocupada después de que la empresa se trasladó del lugar. Y pues le iban a poner arriendo y yo, no, espere, por favor, déjenme un ratico, quiero probar a ver si me va bien con esto. Entonces yo puse la casa, Giovanni puso los equipos y bueno, arrancamos. Pero al corto tiempo, pues la vaina como que no andó, o sea, como que no sé, no recuerdo muy bien de hecho porque no seguimos. Alcanzamos a grabar un par de cosas. Y en esas, pues yo ya montado en el viaje de, venga, a mí me gustó esto, quiero seguir, me gustaría, pero no tengo los equipos, no tengo la plata, no... Pero ahí ya habías terminado la carrera ya. No, yo estaba Estabas estudiando. empezando. O sea, yo estaba apenas aprendiendo, pero paralelamente monté el estudio. Fue muy chistoso. Pues que igual toda la experiencia que tuvo con la banda, eso tuvo que haber abierto un montón de cosas en la cabeza. Exactamente. Entonces fue muy chévere. El proceso ahí, terminé metido en la AES, pues por la universidad. Bueno, para los que no saben, la Asociación de Ingenieros de Sonido, de Audio, la AES. Y pues tenía su sede en Colombia. En esa época el presidente era Mauricio Cano, creo. Ok. El tesorero, creo que era Eduardo Narváez, no me acuerdo quién más estaba, pero bueno, estaba también por los representantes de las universidades, estaba alguien de la Javeriana que no me acuerdo cómo se llama, Francisco Castro estaba de la San Buenaventura y yo estaba de los Andes como representante. Cada uno pues tenía como un rol en la AES y yo me metí ahí sin conocer mucho, pero pues me metí ahí porque pues además éramos la promoción nueva y pues la universidad quería tener su representación, obviamente, en la asociación. Entonces ahí, bueno, terminamos haciendo un montón de cosas, actividades, trajimos a ingenieros argentinos, a Daniel Saiz, a Vergallo, bueno, no me acuerdo. Trajimos varios ingenieros, hicieron varios eventos, hizo una convención súper chévere en Cartagena en esa época. Sí, claro que sí. Eso es como 2006. Por ahí. Sí, claro, ya me acuerdo. Que hubo el show central fue Andrés Cepeda, ahí en el Café del Mar. Wow. Y que todo fue una clínica muy bacana porque parte del evento era un clinic y el clinic era de un ingeniero, no me acuerdo cómo se llama, Germán, algo, no me acuerdo. Este man pues era ingeniero en vivo, entonces él con el Negro Olivar, que era el ingeniero de esa época de Cepeda, estaban pues como, y con Mauricio Cano, estuvieron como en el frente del venue y ahí pues obviamente era toda la experiencia de ver cómo se armaba desde cero, cómo se cableaba desde cero, un concierto de Andrés Cepeda en un momento de su carrera pues muy bueno. Creo que acaban de sacar un disco que se llamaba Canción Rota. Y ahí, pues también fue muy chévere ese proceso de la vinculación con la AES. Y bueno, ahí conocí a Cano, porque yo no lo conocía antes, en esos espacios. Cano era como una leyenda, porque creo que era el primero de los primeros que tuvo un Grammy con Atercio y bueno. Fue con El Gozo Poderoso, ¿cierto? No sé bien. Creo que sí. Sí, creo que sí. Pero bueno, digamos que pues era una leyenda y verlo ahí. Oh, marica, por favor, Cano. Sí, obvio. Era como, bueno, era un gran referente para todos. Eduardo, pues ni hablar. Y bueno, ahí conocí pues a Kiko. Y bueno, entre todas esas pasa paralelamente todo este tema de yo haber separado he terminado el proceso del proyecto del estudio inicial. Y pues yo tengo que conseguir equipos. Entonces, en esas yo creo que había alcanzado a hacer algún proyecto de audio. ¿Ya habías alcanzado a adecuar la casa y todo? ¿O? Pero mal, o sea, mal, Cartón amarilla, de pollito, huevo. cartón de huevo, Ok. boxer a la lata. Además que ese estudio lo armamos con Phil Collins, o sea, escuchando Phil Collins y echando boxer a las paredes. Fue muy chévere. Una experiencia Y además lo hicimos nosotros psicodélica. mismos, fue muy, muy psicodélico. El cuento es que yo me acuerdo que de lo que alcanzamos a hacer, Joan hizo un proyecto que se facturó, pues como que ganamos algo, él ganó algo, yo por otro lado también hice otros y como que gané algo y tenía una platica. Y me acuerdo que pues yo dije, bueno, yo necesito comprar pues equipos, lo básico pues para empezar, una Digi-001 o una Digi-002 Rack, que era en esa época, era como, uy, nuevo, lo último, pues para tener Pro Tools y pues montarse como en el estándar de la industria, ¿no? Sí.
Entonces, pues como que bueno, dije, tengo que comprar eso. Yo no tenía, pues, para comprarlo todo. Entonces, por un lado, mi mamá me dijo, bueno, yo lo apoyo, yo le presto y después cuadramos. Compré la interfaz. Tenía parlantes, no tenía cables, no tenía micrófono, no tenía nada. O sea, yo tengo la interfaz, pero ¿ahora qué? No tengo nada más. Bueno, está bien. En esas, un amigo de la banda esta de música para Dios que teníamos, me llama y me dice, Alejo, oiga, hay un estudio por allá en X lado, están rematando unos equipos, o están rematando, es un estudio de video, están rematando unos equipos, que no vais a echar un ojo a ver si hay algo de audio, pues que esté sirva. decente, ¿no? ¿Ahí fue donde conseguiste el 87? Entonces ahí es que yo me voy allá, a ese estudio, llego y pues todos esos días yo venía, obviamente soñándome en mi estudio, yo qué micrófono quería, qué parlantes quería, qué interfaz, veía que los estudios en la revista Mix, que ahorita hablamos detrás de cámaras, no mentiras, hablábamos de cómo como que aprendíamos, ¿no? Y cómo nos antojábamos de equipos en esa época, era pues con la revista Mix, antes de YouTube y todo eso. Y me acuerdo mucho haber visto, pues, en las revistas cuando hablaban de todos los procesos analógicos dinámicos de tiempo, en fin, de efectos, y pues uno veía las Lexicon, las Yamaha clásicas, todo eso que estaban, pues, ni tan clásicas, pero algunas sí, otras no, que estaban ahí nuevas también, nuevos productos que estaban sacando, y los micrófonos Neumann y toda esta vaina, y pues yo, algún día, o sea, un micrófono de esos, pues, cuesta uno de la cara, ¿cuándo? Yo no creo que nunca voy a tener uno de esos. Y pues resulta que vamos a este estudio, que era un estudio de video, y lo estaban liquidando, y pues llegamos ahí, y pues yo al fondo veo un micrófono plateadito, como grisecito, y yo, se parece muchísimo a un Neumann U87A. Y me acerco y veo Neumann U87, yo no puede ser, están rematando este micrófono. Bueno, ¿y cuánto vale el micrófono? Le pregunto yo al tipo, y él me dice, no, lo que pasa es que yo no vendo el micrófono, yo vendo todo. Pero yo le dije, no, pero yo no puedo comprarle todo, o sea... Tenía muchos equipos como Betacams y cosas de video, pero también tenía pues equipos de audio. Y entonces me saca a ver un closet y me muestra y dice, no, es que yo tengo todo esto. Y tenía procesadores Lexicon, Yamaha de diferentes referencias, tenía parlantes JBL, Midfield, tenía Nearfield, tenía un montón de cosas. Bases de micrófono, cables, o sea, yo dije, con esto yo armo el estudio, pero ya, claro, o sea, obvio. Obviamente hay equipos pues que estaban viejitos, pero pues yo le dije, bueno, no sé, pues yo, la verdad es que si acaso yo le podría ofrecer algo por el micrófono. El man me dice, bueno, pero ¿cuánto? Y yo le dije, no, déjeme pienso. Entonces, estoy le mando ahí, pues, miro como lo que tenía de dinero disponible de los trabajos que había hecho, y le digo al man, bueno, tengo, no sé, no me acuerdo cuánto fue, 2 millones de pesos, o 1 millón de pesos, no me acuerdo. Y pues yo le dije, eso es lo que tengo, pues lo que me alcance. O sea, usted me dice que me puedo llevar. Entonces el man me dice, no, pues no, póngale, no sé, 500,000 pesos más, una cosa así, y se lleva todo. Y yo, ¿qué? ¿En serio? Entonces, pues nada, termino yo llamo a Mauricio, me consigo el teléfono de Mauricio, no me acuerdo con quién, con Kiko, con alguien. Le digo, Mauricio, mira, no sé si te acuerdas de mí, yo soy Alejandro de la AES, tal. Es que imagínate que me pasó esto. Y pues le conté toda esta historia, que mi amigo se fue del estudio, que ya no tenía equipos, que que había visto esto, que tenía la interfaz, pero que no tenía nada más. Y pues que había un Neumann 87. Y el man me dice, quédese donde está. Ya le llegó donde está. Yo no andaba a las 72, o no me acuerdo qué calle era, con yo no sé qué. Y Mauricio Cano llegó ahí en el carro. Y me dijo, dígale al man que si le presta el micrófono y lo probamos en Audiovisión. Yo me lo llevo, estoy grabando ahorita un disco con el mismo micrófono, estoy grabando voces. Entonces yo voy y lo pruebo. Y pues con eso nos damos cuenta si el micrófono está bien o... Sí, porque esa es otra, podías conseguir la claro, oferta, y pero que hubieran cosas está todo picho, y pues a mí lo que más me interesaba era que el micrófono estuviera bien. Claro, para echar a andar tu estudio, obvio. Entonces, pues imagínate que yo creo que le di algo como el plante, pues, o le di un avance del dinero al tipo, y me llevé el micrófono como para probarlo. Y me acuerdo que Mauricio está grabando Canto Caribeño de Mauricio Palo de Agua. Que ese disco fue la explosión de eso. Entonces, ya entro yo a Audiovisión, era la primera vez que entré a Audiovisión, y pues para mí esa experiencia de entrar ahí, y creo que para cualquier músico que entra por primera vez, es una cosa loca. Que uno llega y ve ese portón y dice, ¿aquí es? Sí, uno no se imagina que ahí detrás del portón y del parqueadero, o sea, uno se imagina que ese espacio es más pequeño por dentro. Sí. ¿No les pasa? ¿Cierto? Cuando entra es un lugar enorme,
Y bueno, pues entramos, me acuerdo que estábamos en el estudio, Mauricio estaba grabando voces en el estudio que ahorita es el showroom, ¿El arriba. de arriba? Y ahí me presenta a Mauricio, a Jorge, que era el productor, y estaba Sebastián en las guitarras, están también ahí como acompañando. Y me dice, bueno, probemos, están grabando ahí X canción. Entonces, man dice, venimos de esta toma y vamos a ponchar con el otro micrófono para ver qué onda. Ujú. Y pues la verdad es que no había diferencia. O sea, básicamente... Se hicieron un switch de 287, el tuyo Exacto. y uno que había en Sí, Audiovisión. Sin problema. Entonces Mauricio me dice, Chino, usted La es... hizo. No digo la palabra que dijo, pero dijo, Sí, o sea, seguro Alejo, Canito hermano, usó usted es alguna un tipo palabrota. muy, muy de buenas. Él siempre que me ve, se acuerda de mí, me dice la misma palabra. Y bueno, pues terminamos ahí. Yo termino comprando el micrófono, me llevo todas las cosas y termino pues comprando el resto de cosas con el 1,500,000 o 2,000,000. Es que no me acuerdo cuánto fue. O sea, compraste un Eh, gangazo. No, en los Lexicon, equipos, o sea, había mucho gear analógico y cosas que el tipo pues no los iba a usar y me dijo, llévese esto, llévese esto, llévese esto. Había cosas que no servían, unos parlantes que no servían, unos monitores y otras cosas, pero o sea, no importa. Claro, y es que yo no sé si tú sepas eso, pero ese 87, que lo mencionas tú, pero ese 87 era famoso en la Zambuena en el 2008 y en el 2000 y pico. No, pues todo ese, yo creo que es el micrófono más famoso entre gente que estudia audio. No. Era el micrófono de Alejandro. Ah, el de Alejandro. Sí, claro, ese era el famoso, porque nosotros veíamos, había un libro que se llamaba Modern Recording Techniques, entonces lo mirábamos y ahí había un 87. En la universidad, lastimosamente en ese momento a mí me tocó, todo era B2 Pro, que era Behringer, sí. Y entonces era, oiga, pero este micrófono se parece al U87, pero, o sea, ¿cómo sonará esta vaina? Porque Sí, es obvio. carísimo. Y alguien dijo un día, la única persona que yo conozco que tiene un 87 es Alejandro Oviedo. Y entonces todo el mundo decía Alejandro Oviedo y el 87. Y había otra cosa que era un Vintec. Sí, el Vintec Audio. Un 73 que Un tenías. 473. Un 473. Pero Sí. entonces todo el mundo, de hecho, hasta un ingeniero en algún momento, y qué pena haberme interrumpir ahí, pero decía, no, es que se mantiene un Vintec, un 73. Y yo, ¿y qué es un Vintec 73? No, pues es una copia del 1073 de NIF. Y yo, ¿y qué es un 1073 de NIF? Porque Bueno. pues yo estaba muy Y bueno, chiquito. obvio, Y sí. ya Claro. uno, cuando ya, es que ese pre y ese micro, y entonces crea un mito también un misticismo, porque eso lo hablamos ahorita también fuera de la grabación, y era que yo conocí a Alejandro como ese productor y ese mito dentro de los estudiantes de ingeniería, como una persona que era pues muy duro, muy profesional y que además tenía unos super equipos. Pues la historia curiosa es que pues el Vintec no estaba dentro de esos equipos, pero sí los primeros equipos estaban dentro de esa lista que compré en un gangazo así. O sea, fue una cosa muy loca. Y bueno, pues ahí comencé yo ya como que a buscar qué hacer, ¿no? Y con quién grabar y artistas y tal. No recuerdo exactamente en qué año fue, pero ahí aparece... Ah, bueno, perdón, me acuerdo. A raíz de esa ida a Audiovisión y de ir a ver lo de hacer el switch, el switch entre los dos micrófonos, yo le digo a Cano ese día, oiga, ¿y yo puedo volver? Y me dice, cuando quiera. Sí, fresco, cuando quiera. Y yo, bueno. Y al otro día estaba ahí. O sea, al otro día le escribí, o lo llamé, le escribí no creo, pero lo llamé o alguna vaina. Y llegué ahí, o llegué de sorpresa, no me acuerdo. Pero llegué ahí y comencé a ir. Y yo me acuerdo que las sesiones eran por la noche, o sea, eran unos turnos tarde. Sí, obvio. Eran hasta las 2, 3 de la Si mañana. son voces, seguro. Todo el mundo cantas de noche. Y bueno, pues ahí terminé parchándome la grabación de voces del disco, de canto caribeño, le servía tintos, o sea, le organizaba cables a Mauricio. Asistente. Fui un asistente y pues ahí conocí a Mauricio Rodríguez, a Sebastián, a Jorge, a la gente que estaba pues trabajando en el disco y fue muy, muy bonito, ¿no? Ver también el proceso que tenían en un estudio de estos. Entonces estuve metido ahí varias, creo que semanas. Entonces también fue un aprendizaje muy chévere y ya haber conocido Audiovisión, conocer a Roberto, bueno, los demás ingenieros que estaban ahí, creo que en esa época estaba Camilo Silva, bueno, no me acuerdo. Ahí como que, bueno, ahí conocimos a ¿Landines no estaba? varios. Landines, Andrés Landines, también estaba ahí, claro, Landines. obvio. Landines, que es un capo, también estaba ahí, bueno, chévere. Y después de esto, pues yo ya comienzo como a armar el estudio bien, ya pues como a ponerlo a andar y comienzo a grabar algunos artistas que pues comienzan ahí como a hacer pop y rock, popcito, rockcito, y dentro de esos pues como que
hay un clic con el género, como que yo hubiera podido empezar a grabar cualquier cosa, o sea, y yo escucho de todo tipo de música, pero con los primeros artistas que llegaron fue pop, fue rockcito, entonces como comenzamos a trabajar esos géneros, hicimos algunos discos, después pues obviamente en un proceso pues obviamente de crecimiento y de conocimiento del estudio, de entender cómo funcionan las cosas. Muchas veces uno compra equipos de audio que no tienen ni idea cómo manejar y realmente aprende sobre la marcha y probando y haciendo y así. A veces uno no lee, uno si acaso de pronto algunos trucos, pero pues va como más así, ¿no? Como a probar lo que otros le han dicho. Y ahí, bueno, ahí como que interactuando con todo lo que estábamos haciendo, comenzamos a producir. Digo comenzamos, no, comienzo, porque al final al principio estaba solo. Con el tiempo aparece un día que voy al Hard Rock Café ahí de Atlantis, era bueno. No creo. Atlantis, sí. Y voy a comer con alguien y hay unos manes ahí tocando rock en inglés. Brit Rock. Y entonces esos manes suenan muy bien, o sea, una nota, entonces tal, los manes se bajan de la tarima, yo voy y les digo, oiga, ¿ustedes qué hacen? No, nosotros tenemos ahí unas canciones y pues hacemos covers. Porque ellos creo que tocaron solo covers, entonces yo les dije, venga, ¿y ustedes no tienen canciones propias? Sí, ya, pero ya grabaron y me dijeron, sí, pero tuvimos una mala experiencia o bueno. Alguna cosa me contaron y creo que era reciente. Entonces les dije, ¿no les interesa grabar? No, ahorita no. No, o sea, no, ahorita no, nada que ver. Seguir tocando y bueno, los volví a ver como a los 8 días y les dije, oiga, venga, espere, es que ustedes son muy buenos, porque no se van al estudio un día y grabamos un demito, ¿sí? Así sea para que ustedes tengan las canciones que por el otro lado no pudieron sacar. Así sea un demo, pero para que las puedan mostrar. Yo no les cobro nada. Los manes, bueno, listo de una. Llegaron allá al estudio, se llamaban The Mic en esa época, Made in Colombia. Eso significaba el nombre. Entonces, bueno, comenzamos a grabar el demo, lo hicimos como en bloque inclusive. Hicimos un demo en bloque, batería, bajo, guitarras base y después hicimos overdubs y voces. Y alguien de la banda como que se lleva ese demo para Radioactiva en esa época. No me acuerdo si fue exactamente ahí en el principio o fue un tiempo después que habíamos hecho algo más. No recuerdo muy bien, pero digamos que fue ese mismo demo, se los llevan a Radioactiva, lo llevan como para probar suerte, a ver si los ponen o pasa algo. Y pues hay un proceso muy bonito porque la gente de la emisora, no me acuerdo exactamente quién fue, si fue Pacho, bueno, no me acuerdo quién, pues le gustó la vaina y se inventa un cuento o dice pues que estos manes son ingleses, que están acá en Colombia, que hacen concierto, que van a tocar en unos bares. Creo que era un chiste dentro de todo. No sé cómo fue bien, no me acuerdo, me voy a preguntar a estos manes. Y ahí como que, bueno, hay una exposición y ellos comienzan a sonar en Radioactiva todos los días la canción, todos los días. Se llamaba Vicom y toda la canción sonaba un montón. Entonces luego Radiónica dice, venga, ¿qué otras canciones tienen? Una oscurita, tal. La otra que estaba, la oscurita, que se llamaba Fading. Como que las emisoras comenzaron a poner la música de estos mares. Yo me acuerdo que de ese EP que eran 6 canciones, creo que había 4 canciones sonando en radio al tiempo. Wow. Y no estaban masterizadas, no estaban bien mezcladas en esa época. O sea, esa primera... Lo que salió era un demo. Que incluso se ha grabado en bloque gran parte y no me joda, no como en audiovisión, Sí. no, más estudio caserito. Y bueno, se arma un boom con estos manes, comienzan a tocar en bares miércoles, jueves, viernes, sábado, eso se llenaba. Luego ya iban a algunos festivales, pues como, bueno, pues estuvieron en Rock al Parque, abrieron conciertos. Y a raíz de todo eso, pues ellos comienzan a construir su carrera ya con su nombre de Hall Effect y comenzamos pues obviamente un proyecto más serio, hicimos luego otro disco y con ellos pues ahí la carrera mía de alguna manera fue creciendo. Digamos que fueron como los que me abrieron la puerta para que pasara algo, fue la ventana tal cual. Y ahí pues el destino me marcó como a las bandas de rock en inglés en Bogotá. Entonces todos los que hacían rock en inglés pues terminaban como yendo a averiguar dónde era el proceso, cómo era tal. Y pues ahí grabamos muchos discos y canciones, EPs de muchas bandas, ¿no? Como de rockcito. También artistas pop, porque a mí el pop me encanta. O sea, siempre me ha gustado un montón. Y ahí grababa pues como que le abrimos la puerta también a que muchos artistas de pop, sobre todo solistas, como que hicieran su proyecto. Y bueno, esa es como toda esa etapa de cómo comenzó, respondiendo a tu pregunta, media hora después, de cómo empezó la historia. Pero fue muy bonito, fue muy orgánico, que eso es de las cosas que además siempre le digo a los artistas cuando hacen su proceso musical, que llegan al estudio y te dicen, bueno, mire, yo quiero hacer 3 canciones o una canción hoy en día o media. Un jingle para TikTok. Para TikTok, 10 segundos. Una canción de 30 segundos que pegue en TikTok.
y digamos que siempre indagaba mucho cómo era su historia, qué quería hacer, para dónde iba, qué soñaba, cómo se veía en 5 años, 10 años. Y de alguna manera uno pues comienza a ponerse en los zapatos del artista y tratar de ver cómo lo ayuda a llegar a ese lugar, ¿no? Y que la música pues sea un puente. Pero pues curiosamente muchos artistas llegaban precisamente, no, quiero sonar a tal cosa, quiero sonar a esta cosa, y los referentes así súper. Y pues bueno, son procesos, ¿no? O sea, creo que siempre les decía, bueno, pues, esta gente lleva 25 años tocando juntos, no se hicieron de la noche a la mañana, vivieron un proceso, les tocó tocar muchas puertas, muchas se les cerraron en la cara, entonces te va a pasar lo mismo, loco. Entonces, deja que las cosas fluyan, no te dejes bajar a la primera Al puerta primer que no. se cierra, Exacto. al primer no. Y pues busca tu carrera, ¿sí? Ya sea con un reality, ya sea con un proceso más orgánico todavía, no sé, pero pues vas haciendo paso a paso. Entonces, pues ahí uno veía todo tipo de artistas, ¿no? O sea, los que llegaban al estudio con digamos, más dinero, más recursos y querían tener ya un jefe de prensa, un equipo detrás, pues súper armado y hacían su proceso. Y otros, pues que no tenían a nadie. Al Eran papá ellos y su guitarra. y el papá muy sencillo, humilde, que quería apoyar al chino para que sacara su proyecto y pues uno los ayudaba hasta donde más podía, obviamente. Entonces, eso es como toda esa primera etapa, Oscar. Yo quiero preguntarte, o sea, ¿cómo pudiste hacer ese match de entender ese género tan bien? Porque es que yo me acuerdo de la primera vez que yo escuché Before I Go to Sleep en radio Sí, eso era un temazo. y yo pensaba que eran gringos, o sea, que Sí. eran, porque en ese momento las cosas que yo consideraba que las cosas que se hacían aquí no sonaban así, sonaba muy... A rock bogotano. Pero es que Exacto, sí, claro, a rock bogotano, The pero Whole esto Effect era... no sonaba a rock bogotano. Y ese Y primer Mills EP de tampoco. The Mills Y The Mills tampoco, tampoco, que hay sí. una canción increíble, pues que a mí me gusta mucho, que eso me pegó en esa época de mi vida, que es Empty Glass, que esa canción no está en ningún lado, sino solamente en ese primer EP, y ese Sí. EP tampoco está distribuido en No, ninguna plataforma, o sea, no. eso no está, y era una canción pues que me gustaba un montón, y era de inglés, y yo juraba que eran, hasta que alguien dice, no, es que son colombianos. ¿Son colombianos? Sí, es Sí. Alejandro Oviedo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo? O sea, porque lograste, tú dices, listo, me empezó a sonar una vaina por el rock, pero no sonaba rock de acá, sino sonaba como un rock. Distinto. Pues hay varias cosas. Yo creo que eso no es algo que se haga solo. Digamos que parte, pues la escucha que uno tiene natural de música, pues le da a uno herramientas, como todo. O sea, Sí. los libros que lees, la música que escuchas te influencia de alguna manera. Pero por otro lado, tanto The Whole Effect como The Mills tenían un factor común, que esos fueron como esos dos proyectos que también nos fueron llevando. Y es que en ambos también estaba Charry, el guitarrista de The Whole Effect, ¿sí? Él también tiene una influencia muy grande. O sea, digamos que en The Whole Effect él era, digamos que uno de los que más incidía en el proceso de producción y con él tuvimos una interacción muy fuerte en los procesos de producción, sobre todo guitarras, ¿no? Porque es un guitarrista, además no solamente como guitarrista, como intérprete, sino todo lo que tenía en equipos, ese gusto por la parte técnica de la guitarra. Cuando nosotros grabamos no el primer EP, no recuerdo, pero el disco de The Whole Effect, él tenía un rack de procesos y tenía un Rocktron y tenía todo ya configurado con su pedal y tenía un switch para cambiar y tener unos sonidos bien interesantes. Entonces ese tema, pues digamos que con Charry ayudó mucho también a la construcción de ese sonido, tanto pues, en su momento de Whole Effect como posteriormente con The Mills, que también surge, pues en conjunto lo produjimos. Ese primer EP. Pero yo no sabía eso. Sí. O sea, ¿Charry es Álvaro Baco? No, Charry es Luis Fernando Charry, el guitarrista original de The Whole Effect. Bueno, Ok, pero en The Mills... Y en The Mills, ellos son primos, ¿no? Ah, eso no lo sabía. Entonces, pues nosotros hicimos el disco, o las primeras grabaciones de The Whole Effect, que fue como con lo primero que nos comenzamos a dar a conocer. Luego de un tiempo, pues aparece The Mills, que ya venía con un proceso, Álvaro Charry, Baco, junto con Roberto Andrade y bueno, un grupo muy chévere, como que arman la idea también de hacer un proyecto más bueno, al principio en inglés también, pero también después como llevarlo al español. Y pues como Roberto estaba trabajando con nosotros o comenzó ahí como a tener una interacción con nosotros, pues bueno, nos dice, bueno, hagamos este proyecto y Charry, Luis Fernando, se mete a producir The Mills. Ya entiendo. Conmigo y arrancamos ese primer EP que tú dices, que pues que lamentablemente no está distribuido, está en disco, está en CD, tengo por ahí una copia. Si hay más, sería chévere, Alvarito Baco. Sí. Pero bueno, nada, ese pues digamos que fue el primer trabajo que hicimos con ellos. Y ahí también se genera ellos tienen también una acogida impresionante.
Sí. Impresionante. Y la sonoridad para mí tiene mucho que ver con, bueno, cada banda tenía sus influencias, pero Charry y yo teníamos un gusto particular por las guitarras y por la forma de grabar y por experimentar con los sonidos de las guitarras, que era no tan a lo grunge o a lo pesado que eran los otros géneros de rock que más escuchaban acá, sino era un poquito más buscar sonidos particulares con delays, con armonizadores, con arpegiadores, con otras vainas que normalmente tú no encontrabas sino en teclado. O sea, era como que usabas muchos elementos de programación, pero en las guitarras, de ver qué pasaba con los rebotes, con los delays, con los tiempos, los filtros. Entonces, con Charly nos sollábamos ahí en el estudio, pues, buscando, probando cosas. Y chévere porque había un buen músico, había unos aparatos que permitían toda esa exploración, porque en ese entonces el acceso a la tecnología también era difícil, ¿no? O sea, entonces uno tenía, Estefano decía en el episodio, él decía, teníamos una RP50 de Digitech, que era una cosita así chiquitica. Sí. Pero sí, claro, ya uno miraba y todas estas herramientas permiten toda esa exploración. Y es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo de 18 años, 16 años, escuchando esta música, pero ¿por qué las guitarras no suenan así distorsionadas como todo lo demás? Era rarísimo. Pues sobre todo, me acuerdo mucho de Empty Glass, de ese arpegio que tenía Empty Glass con delay, que era como, esto es una locura, ¿no? Y ya rápido uno coge la guitarra e intentar hacerlo para hacer un cover o bueno, lo que sea. Pero claro, yo en mi historia de pensar y entender ese momento del rock bogotano, aparecías tú en el centro como una persona que entendería el Brit rock por encima de cualquier otra persona, ¿no? Entonces, siempre que yo escuchaba algo que medio se parecía, siempre me imaginaba, eso tuvo que haber hecho Oviedo. Pero uno no podía uno acceder rápidamente a saber si sí o no. Entonces, yo no sabía que de Hall Effect, o sea, que había una conexión que no eras tú, sino había otra conexión. Sí. Y de hecho con Charly con Luis Fernando hicimos también, inclusive Victoria Sur. Con Vicky Sur hicimos un disco después, mitad de un disco hicimos, bueno, mitad tampoco, una parte. Ella estaba explorando con su bambuco electrónico y con el tema de la música de interior y todo, con Teto Campo, en Audiovisión de hecho. Y nosotros estábamos encargados de la parte rockera del disco. El disco se llama Colección de Mundos. Y Victoria pues hizo una parte con Teto, otra parte con Charly y conmigo. Y el disco lo mezcló Vergallo, de hecho. Me acuerdo que además fue una mezcla presencial en Audiovisión. A Vergallo vino a mezclar el disco. Sí, en Audiovisión. Estuvimos toda la mezcla, una nota, el proceso con Eduardo. Uy, claro, aprender de ese man. Ahí... Yo lo asistí, fue en grabación. Sí. Una grabación de Yuri Buenaventura Sinfónico. Ah, tremendo. Sí, tremendo. Claro, pero porque para mí Eduardo Vergallo también es, o sea, es que la conexión entre Audiovisión ha podido permitir que tú conozcas a un montón de gente o conocieran a un montón de gente en esos momentos, en esos inicios. Audiovisión, yo llego a Audiovisión en el 2016 por un Tico Music y por un accidente ahí como de otro trabajo. Y a partir de eso también he podido conocer a un montón de personas. O sea, muy chévere hubiese sido haber podido llegar a Audiovisión un poco más joven y con seguridad, pues bueno, podría haber vivido algunas de esas experiencias tan increíbles que cuentan ustedes acá en el podcast, ¿no? Entonces, severo. Sí, ese proceso fue súper interesante. Y bueno, no, nada, después yo creo que hicimos otras cosas más con Charly y ya después yo comencé a trabajar mis proyectos solo, después comenzó pues, a haber un volumen importante de trabajo y pues ya hay cosas que ya, yo decía, bueno, no, creo que esto hay que comenzar no solamente a soltar, sino también a tener otro color y otro estilo, porque pues eso pasa, ¿o no? A los productores y a los músicos nos tienden a sonar las cosas un poco parecidas. Sí. Y bueno, de hecho hay muchos productores top hoy en día y más en el mundo pues de la música que se está escuchando hoy en día, pues hay muchas cosas que se repiten más y más y más. Entonces en esas pues aparece por ahí dos grandes amigos, Juancho Macías y Checho Orejuela, Sergio Orejuela, ambos javerianos. Checho termina el estudio ahí como a grabar la tesis. Recuerdo que necesitaba grabar baterías para la tesis y él va por conexión con Juancho lo lleva, él va a contratar al estudio para grabar las baterías, grabamos sus baterías y cuando me va a pagar me dice acá hay tanto y yo le dije no, eso no es, eso es lo de una canción o lo de una hora, no me acuerdo. O sea, el man dice, ¿qué? ¿Cómo así? No puedo. Y no era caro, pero pues él pensó que era un precio distinto. Entonces cuando terminamos la grabación y pasa esto y pues no tiene el dinero para pagar, pero fue un malentendido realmente, o sea, como que él me entendió mal o le entendió mal a Juancho, entonces me dice no, yo le digo no, pues sabes que no importa, es así,
más bien me invitas a algo, de comer o una vaina así, ¿no? Y desde ahí nos volvimos súper amigos. Y con Checho, pues él comienza a ir al estudio, comienza a llevar artistas, comienza a llevar amigos de la Javeriana, gente, y entonces hay otra oleada de un montón de gente, de pop, de otros géneros. Otras cosas. Ahí pasó Paulina Laponte, pasó varios artistas amigos de él y grabamos cosas muy bacanas y trabajamos en dupla muchos años. O sea, con Checho trabajamos muchos discos, muchas canciones en dupla. Y él era el lado un poquito más loco de la exploración musical. Era de los que cuando yo estaba mezclando alguna canción, que también me gustaba mucho involucrar en el proceso de mezcla, él me decía, manda el redoblante completamente para la derecha y el bombo para la izquierda. Y yo, no, pero un momentico, ¿qué te pasa? O sea, decía, mira, es que Lenny Kravitz lo hace en tal canción. Entonces también me enseñó, Te mostró otras cosas. me mostró otras cosas y comencé a aprender un montón de él. De hecho, le aprendí muchísimo a Chechito. Y bueno, pues también ahí tuvimos una buena temporada de hacer música con Checho, con Juancho Macías también y con Rubio. No sé si conocieron a Rubio, James Fiorentino, canadiense. No. No. Bueno, ese man es otro teso. También trabajamos mucho con el estudio y bueno, también fue como una época de nutrir, o sea, la música que estábamos haciendo no solo con un camino de producción, sino como de varios puntos de vista de diferentes músicos. Chévere. Entonces fue chévere porque Juancho era pianista de la Javeriana Ok. y teclista, Checho guitarrista y Rubio también venía de vivir todavía en Nueva York y con una cabeza muy hacia el gospel y otras vainas muy R&B, entonces también le metió, teníamos un combo muy chévere para producir. Muy chévere, sí. Entonces hicimos muchos proyectos también juntos con ellos. Eso es como el proceso ahí de cómo terminé ahí con esto. ¿Y cómo el audio enlace? No sé. Yo creo que Audio Enlace fue como, creo que fue el día del registro de la empresa, que yo no tenía ni idea todavía qué nombre ponerle y como que pues nada, ese no tiene como mucho significado, o sea, No, pero sí tiene mucho significado en el sentido que tal vez con el tiempo se lo di más, pero Sí. al principio fue más como lo que se me ocurrió ahí, que entendía como, bueno, algo, es una conexión con la gente. pues si yo algún día tengo que ponerle un nombre a algo, voy a llamar a Alejandro. Así, rápido, Alejandro, dame un nombre. Porque audio enlace es muy Sí, está diciente, súper el nombre es muy diciente, Tenía algo ahí, suena sí. mucho y suena muy bien. Sí, sí. Y bueno, pues chévere. Fue como todo el proceso. El nombre, sí te digo la verdad, creo que sí fue así como el día del registro. Pero pues nada, ahí quedó y bueno, todavía. Qué Todavía chévere. sigue. Alejandro, ¿y la mezcla? ¿Mezclabas tú? Sí. Eso es, digamos que parte como de lo que, bueno, es que a decir verdad, de las cosas que más me gustaba era llegar al punto de limpiar, o sea, de llegar a preparar la canción para la mezcla. Entonces, como normalmente cuando tú produces música y pues hoy en día que mucha gente hace cosas desde casa o bueno, como sea, o a distancia, pues normalmente tú al ingeniero de mezcla tienes que entregar pues una sesión organizada, estructurada, preparada. Sí, Sí, lista para preparada, mezclar. lista para mezclar. Entonces, pues, digamos que yo llegaba a ese punto y me picaba. Entonces comenzaba como a probar cosas, ¿no? Checho también era súper inquieto con el tema del audio. Entonces, o sea, cuanto plugin que aparecía o algo teníamos o comprábamos, como que le sacábamos hasta, ¿esto para qué será? Uy, no. Probémoslo. No, probábamos todos los presets, probábamos todo, ¿no? O sea, nos gustaba mucho cacharrear. Ñoñar. Durábamos Sí. días, no horas, días fregando con eso. Y encontrábamos cosas que nos gustaban mucho y save, y con esto vamos y lo reutilizamos por ahí en alguna canción. Y bueno, sí, la mezcla como que me comienza a gustar mucho. Y entonces, pues las canciones que comenzábamos a hacer, pues yo le metía la mano. Cuando ya mandábamos a masterizar, pues los ingenieros de mastering, al principio, pues acá estaba, bueno, con Silva ya muchos años también, los dos Silvas, pero también en esa época Mike Cusi en Miami, estaba Eduardo Vergallo, que también yo mastericé todos esos discos de Hall Effect y todas las cosas las hice con él, lo de Victoria, todo eso, y siempre había un feedback, ¿no? Entonces, no, pilas con tal, mejora esto, trabaja esto. Era muy Increíble. chévere. Sí, increíble. Y Claro. fue un proceso también muy, muy educativo, ¿no? Entonces como que probábamos cosas tal y pues eso nos ayudó a pulir un poco el proceso. Y al final pues como que la mayoría de las cosas que hacíamos las mezclábamos nosotros mismos. ¿Y con Felipe López mezclas? Y masterizaste? Felipe López, Claro. perdón. Uy, Felipe, claro. Con Onda Selecta. Onda Selecta, Felipe, un abrazo además, con Felipe también. Muchos proyectos de música que hicimos también los masterizamos con él. De hecho, Felipe, que pasó además un caballero, un tipazo, siempre llamaba como a... Pues yo siempre preguntaba, bueno, ¿qué feedback hay? ¿Qué encuentras? Y el tipo pues era, no sé si fue siempre de caballero, pero a mí la mayoría de veces me decía, Alejo, o sea, no, Estás.
viene, o sea, vamos a darle, ya la responsabilidad ahora sí es mía. No, no hay mucho que hacer, o sea, es darle acá lo que me pone la canción, pero... Y le gustaban también musicalmente, que eso, pues, obviamente para un ingeniero de mastering es inspirador, o para un ingeniero de mezcla, o para alguien, tiene que ser inspirador. Sí, que la canción lo si la enamore a canción uno. no te gusta o no te conecta, pues bueno, tú haces tu trabajo técnico, pero no a la luz de un tema artístico. Exacto. Entonces, eso era muy chévere porque él dio mucho feedback en eso, como que, oiga, ¿qué nota esto? ¿Cómo hizo esto? Me gusta esto. Entonces, también muy buen Chévere que esa duda todavía está en tu cabeza, porque a mí también me pasó eso. Yo llegué a un punto en donde empecé a enviar cosas digamos, a mí me gusta muchísimo cómo masteriza Camilo, y él recientemente masterizé un tema con Estefano, y entonces es como enviarles a ellos, y claro, al principio, oye, pilas con esto, pilas, hasta que ya, oiga, qué chévere, digamos, música popular, qué chévere música popular en Vientos sin Distorsión, hermano, eso ya estoy para empezar. Y entonces uno duda, ¿en serio? Bueno, buenísimo. Sí, Sí, eso es y chévere. entonces uno empieza a preguntarse a veces como, no me voy a dejar creer el cuento de que no me hace falta aprender, no me hace falta seguir, pero también es pensar, bueno, ya esta persona no lo está haciendo de caballero, como dices tú, sino de verdad estamos cumpliendo con un estándar, y eso está buenísimo también, aprender a seguir descubriendo que uno está haciendo las cosas bien. Y pasaron cosas chéveres también dentro del proceso de estar haciendo, como era un estudio de proyectos, digamos que pues, obviamente hay estudios, audiovisión, o estudios que tienen una infraestructura muy grande, que es más como de la renta del espacio y buscar cómo desarrollar proyectos ahí. De esa manera, pues yo era más un estudio donde no teníamos como un control tan estricto del tiempo, sino más como de, pues me contrataban para producir una canción, o dos, o Por tres, proyectos. y era proyecto. Entonces, pues obviamente era un tema de dar rienda suelta un poco a la creatividad, en la parte musical sobre todo, pero por otra parte había una conexión y un acompañamiento con el artista que iba más allá de la grabación. Entonces terminaba uno metido en el programa de televisión de canal tal, porque el artista tenía que ir y no había un ingeniero para que le hiciera el mix para televisión, y terminaba uno metido allá. Yo terminé con The Whole Effect. Esto tuvo una época que yo, pues como comencé a mezclar en estudio, entonces como que yo me las sé todas, voy a ir estos manes van a tocar, y entonces yo comencé a acompañarlos en bares al principio. Compré unas cabinas Behringer y con esas hacíamos el sonido y una consolita también Behringer para los conciertos de los bares. Yo los acompañaba siempre en eso. Y pues ya no eran los bares, sino que era un evento un poquito más grande. Entonces era el evento de, no sé, la revista Shock, o los premios, o en otras cosas. Se fue creciendo el Y se enano. fue creciendo, y luego ya no, que Rock al Parque. Le abrimos a Muse, que era mi banda favorita en esa época. No me acuerdo en qué año fue que vinieron, pero The Whole Effect le abría el concierto, que de hecho hay varias anécdotas. La primera, pues primero que en esa época era una referencia muy importante para la banda, y pues acaban de sacar un disco brutal. Deciden venir a Colombia, a The Whole Effect lo meten, o bueno, no sé, logra entrar ahí como en el proceso para hacer el Open Act, y es en el Palacio de los Deportes. El día que llegamos a la prueba de sonido, eso el día del concierto, llegamos a la prueba de sonido, nos dieron un horario, y eso también es una reflexión. Eso no es tan chévere, pero es una reflexión de la diferencia a veces de la gente. Recuerdo que llegamos en la van, que nos recogieron en el estudio, llegamos felices a la prueba de sonido, y la persona de producción, que no me acuerdo el nombre, colombiano, nos dice, locos, no hay prueba. Y nosotros, ¿pero por qué? Estamos 11 de la mañana, o sea, ¿por qué? No hay prueba. El ingeniero de Muse dijo que no movieran nada, que no tocaran nada, que no metieran mano en el sistema, que nada, o sea, entonces pues yo como que me sentí muy mal, todos quedamos súper aburridos, como, venga, pero sí. Obvio. Entonces nos quedamos un rato ahí en la van esperando, y yo me bajé y me metí. Estaba todo cerrado, no se podía entrar, me metí y terminé yendo hasta la consola donde estaba el ingeniero de Muse, que estaba recogiendo algo ahí, y le pregunté, le dije, oye, ven, mira, yo vengo con la banda que va a hacer el Open Act, me gustaría pues que nos dieras un tiempo para probar. Me dijo, sí, los estábamos esperando, pero nos No dijeron puede que ya no ser. venían. Y yo, pero nos citaron hasta ahora. Entonces le digo, ¿podemos probarme? Claro. ¿Y si quieres que te ayude en algo? Y yo, bueno, no me acuerdo el nombre del ingeniero, la verdad. Pero allá voy, ¿sí, no? Como que a veces nos damos duro. Entre colegas. Entre colegas. Sí. No sé exactamente la razón por la cual ocurrió eso, no sé, ni lo pregunté. Pero el punto fue que yo vengo, regreso y les digo, chinos, vamos para abajo que vamos a montar. Entonces este señor sale otra vez, no, que ya les dije que no hay, pero le dije, no, un momento, es que el ingeniero de Muse me dijo esto, y llamó por el radio y confirmaron allá y nos hicieron seguir. Hicimos nuestra prueba de sonido. Y pues bueno, como que esa es la primera anécdota del día, que no fue tan bonita. Ajá. La otra fue que cuando yo estoy justo antes de empezar el concierto, alguien me llama. Y entonces yo volteo a mirar y está Mauricio Cano,
Kiko Castro, o sea, un combo de la San Buenaventura, pues, o sea, la pesada, Ajá. estaban atrás, justo detrás mío y yo en la consola. Yo, No, qué no, presión. no. Qué momento tan etéreo ahí uno ve. No, Uy, y no. pues la verdad es que yo le soy muy sincero, o sea, yo creo que pues es que el tema del sonido en vivo, pues primero es muy complejo. En esa época pues también había una gran complejidad y es que pues, o sea, mientras el ingeniero de usted tenía su consola digital ya, nosotros estábamos todavía en Midas análoga, entonces había muchas cosas que, obvio, suena camión, lo que quieras, pero hay muchos procesos que eran analógicos y no todo estaba como tan al no by de distancia, sino había un rack atrás de procesos, toda la compresión estaba atrás con los drummers y bueno, no, muchas cosas atrás que se estaban usando. Entonces, pues la complejidad, pues tenía complejidad, o sea... Sí. Entonces a mí realmente me puso muy nervioso Escucharlos. saber que estaban ahí atrás. Claro. Y bueno, el concierto empezó con un bajón de energía. Se apagó todo y o sea, como que Se fue. se fue todo, la UPS, no sé qué vaina pasó ahí, pero se reseteó. Y algunas de las cosas que teníamos ahí andando, pues quedaron en default. O sea, no... Probablemente procesos digitales. Sí, los imagino, procesos claro. digitales. Las reverbs o... Sí, la consola no, pero pues había cosas que sí quedaron ahí como cambiaron. Entonces, la primera canción fue, De digamos prueba. que de prueba, pero no sonó tan mal. Y de ahí para adelante como que logramos ubicar la cosa y fue muy chévere. Pero para mí, digamos que la experiencia de hacer sonido en vivo era supremamente estresante. O sea, yo me di cuenta con el tiempo que dije, la gente que hace esto de verdad, que lo ha estudiado, que son los que son, es que de verdad, pues ellos son los expertos. Yo prefiero no estar tan metido en eso. Digamos que el hecho de hacer cosas en estudio, eso te da herramientas, pero definitivamente no es lo otro mismo. mundo. Sí, es otro mundo, hay muchos factores externos que inciden, temperatura, muchas vainas. Y eso, pues ya como que en algún punto dije, bueno, yo creo que ya este tipo de cosas grandes no, prefiero yo estar ahí detrás, pero en el estudio, en un ambiente controlado. Entonces ahí como que paré el tema en vivo, pero Ok. con mucho respeto por toda la gente que... No, es que eso es ya. Y como le dices al público, o sea, tú en el estudio le dices al cliente, ve y te tomas un café. Sí, total. Pero ahí, ¿cómo le dices al público? Y que es- Amigos, no va a haber concierto. Y que probablemente estas personas o sea, que suenan así, que son tan duros, por ejemplo, me acuerdo de Germán Tarazona, por ejemplo, Tarazona es un capo. son personas que también han estado expuestos John. a esos escenarios, a estar haciendo música o a estar haciendo refuerzo sonoro, y pues eso lo va formando a uno. O sea, todas son esas ¿No? experiencias. Y fíjate que yo me acuerdo que inclusive antes de llegar a esos conciertos que eran más grandes, The Whole Effect comenzó a participar como en eventos privados, empresariales, donde era la parte rockera, la parte caribeña y la parte tropipop. Entonces estaba, no me acuerdo, creo que Bonka, Ajá. o Sin Ánimo de Lucro, creo, en su furor, con su combo detrás de gente también muy, muy pila, ¿no? También estaba Chucky Town en sus comienzos. Estaba la 33 y eran esos 4 colores a veces en muchos de los eventos, porque siempre querían tener una cuota rockera, fuera con The Whole Effect, fuera con The Mills o con Black Cat Bone o con diferentes. Ujú. Llegar allá con esos monstruos ahí montados en la consola y yo llegaba como, ok, ¿qué consola es? Ah, ya vi qué consola es. Y empezar como a entender y pues yo la verdad, sin pena siempre preguntaban, oiga, y Tarazona, bueno, muchos de los ingenieros que pues, hoy en día son gigantes, ¿no? En el mundo, siempre fueron como muy dispuestos a ayudar, o sea, siempre, o sea, Qué chévere. incluso a veces que uno empezaba, que los manes terminaban su show, empezaba la banda, se daban cuenta que había algo mal, se regresaban, le ayudan en algo, mire, pilas. Ah, gracias. Como que estaban muy prestos a ayudar. Entonces, chévere porque pues, además la admiración total, ¿no? Con muchos de ellos, John Buitrago, Tarazona, Alejandra Bernal, que también es una gran amiga, bueno, gente que pues lleva trabajando mucho, ¿no? En vivo. Entonces, chévere, sí. Qué interesante, Alejandro. Y ahorita, ¿a qué estás dedicado? Pues mira, esa es una pregunta importante. Cuando uno hace música y se conecta realmente con el proceso de hacer las cosas distinto, pues tiene que haber magia para que uno lo disfrute, ¿no? Yo, de alguna manera, como que bueno, ya soy papá, tengo mis hijas, mi hijo, y en algún punto de la carrera como que me comencé a sentir como raro, como que no estaba en mi lugar. O sea, es como que tú estás en el estudio, estás grabando, estás con alguien, estás produciendo, pero como que a veces no tienes la conexión con cuando uno se desenamora un poquito. Eso era una sensación rara que me comenzó a pasar. Entonces le dije a mi esposa, oiga, me estoy sintiendo así, ta. Entonces como que
naturalmente fui como descartando o dejando de buscar también hacer nuevos proyectos. Por ahí en el 2018 como que estaba trabajando un disco con Carlos Reyes, estaba haciendo un proyecto con un tipo que está haciendo una vaina muy bacana que se llama Tuyo y Sasa. Bueno, estábamos haciendo varias cosas y le dije yo creo que yo voy a hacer un parón, o sea, termino estas cosas y paro un tiempo como para darme aire, hacer otras cosas, disfrutar mi paternidad. Y en esas también, pues hubo como una necesidad ahí familiar con mi familia, digamos, mis padres y demás. Los comencé a acompañar en un proceso ahí como de ayudar a estructurar un área, como era ingeniero industrial, ¿se acuerdan? Ajá. Terminé pues ayudándoles en un proceso, también desde Audioenlace. Entonces Audioenlace abrió una unidad para desarrollar un tema de marketing para algunos proyectos de tecnología. Además que yo siempre he estado muy conectado con el mundo de la tecnología por la empresa familiar, pero porque me encanta y por el audio, pues todo eso Sí. y se me facilita de alguna manera. Los que nos gusta el audio, los que nos gusta el software, los computadores, las máquinas, pues al final se nos facilitan muchas cosas técnicas. Entonces terminé ahí como aceptando un reto porque fue como perfectamente sincronizado. Yo cierro, como que digo, quiero cerrar un poquito este tiempo, descansar, parar y aparece como la conversación familiar de, oiga, nos pasó esto, necesitamos una ayuda acá, ta. Entonces yo digo, bueno, hay una oportunidad también pues para no parar, para hacer otras cosas, aprender, devolver también un poco a la familia, ¿no? Lo que nos ha dado. Y me monté en ese bus y ahí he estado ya unos años, como casi 5 años. Paralelamente a eso igual he seguido produciendo algunas cosas, he estado haciendo música publicitaria, he hecho, digamos que me he mantenido haciendo algunas cosas, pero la conexión más bonita que me está pasando ahorita es que mi hija, Luciana, de 10 años, resultó pues que tiene un talento lindísimo, pues no decir que soy el papá, pues Claro. puedo decir cualquier cosa. Pero Lucy es una niña que me ha jalado un montón. Entonces, en los últimos 5 años, precisamente, me ha motivado un resto, me ha invitado a hacer cosas. Entonces terminó ella metida como en una academia de música, de teatro musical, y en la academia entonces terminé haciendo parte del proceso de composición y de unas canciones del proyecto con Adriana Botina, que es la academia de ella. Aparte de todo, pues Lucy está como en su proceso natural de escribir. Tiene 10 años y escribe canciones. Entonces, y le gusta, o sea, a ella le gusta escuchar de todo, pero realmente es muy abierta también a que yo le muestre cosas que no le gustan a la mayoría de gente de su edad ni a la juventud hoy en día. Ujú. Y pues ella es muy abierta, le gusta y opina con criterio. Hoy estábamos escuchando, ahorita venía con ella. Ella está ahora en Missy, entró hace poco, y entonces veníamos y le conté que ayer o antier sacaron una canción, Julio Reyes produjo una canción para Agris, no sé cómo se pronuncia, una artista mexicana, El cuerpo en que habito, creo que se llama. Y le dije, ¿qué opinas de esta canción? Es una canción hiper triste, muy sencilla. Los músicos que están detrás, pues ni hablar, Badalá, bueno, Dani Gómez, guitarrista y demás, en bloque la grabaron. Pero lo que transmite la canción, entonces, escucharla a ella hablar, una niña de 10 años, ¿qué opinas de la canción? Papá, sin palabras, o sea, es una canción muy cruda. O sea, lo mismo que yo ya. Wow. Es una canción que habla sin pelos en la lengua, o sea, es muy cruda porque habla del cuerpo. Que eso es un tema que además a una niña o a cualquier joven, pues, le impacta. Entonces, ella tiene esa capacidad de hacerme conectar a través de lo que ella ve y lo que escucha con la música nuevamente, digamos que en un proceso natural muy bonito. Y cuando ella hace eso, comienza entonces Botina, esto, aquí, tal, aparecer. Y ahorita nuevamente estamos con un proceso de reactivación. Digamos que el estudio, digamos, acá en Bogotá sigue, estábamos produciendo cosas, hay un equipo chévere detrás. Yo me fui a vivir fuera de Bogotá, en Cajicá, y ahí también tengo mi espacio. Ahí he mezclado algunas cosas, le he mezclado canciones a Mauricio Palo de Agua, le he mezclado canciones allá. Bueno, chévere porque pues también es un proceso bonito de estar en otro lado y ya no ver todo desde la producción, sino solo, por ejemplo, desde la mezcla, que también es bonito. Y ahorita pues con el plan de hacer el proyecto de mi hija, de meterle la ficha también. Han aparecido en los últimos meses también como artistas que están retomando cosas de antes o nueva gente. Entonces, bueno, pues ahí estamos en ese proceso de retomar poco a poco, sin afanes, ¿sabes? Pues Sí. a veces, pues es que en esa época que les contaba al principio, pues cuando comenzamos a crecer, pues es que no había vida.
Exacto, yo te iba a preguntar por los cuellos de botella. No, Porque era terrible. hay unos cuellos de botella con proyectos Era terrible. donde empieza todo como No, y súmale que tuvimos una época en la que comenzamos a trabajar con los realities. Y ahí era, bueno, no importa cuáles, pero fueron varios. Y empezamos a trabajar en esos realities y los realities pues no perdonan. O sea, hacíamos pistas para los cantantes o hacíamos pistas para los actos que se presentaban que no eran musicales. O sea, eran actos de circo, magia, y era un reto tremendo porque eran 5 artistas, 4 promedio, que llegaban al día, llegaban al estudio, te dan 2 o 3 horas para armarle una pista de lo que iba a ser el show de ellos. Tienes que hacer música original en el acto con las herramientas que tuvieras. Si no hay un bajista y no eres bajista, lo siento, loco. O sea, teclado y lo que fuera que tuvieras de herramienta o synths. Y así era todo el proceso. Y eran 4 o 5 artistas. Llegaba uno a las 6 de la mañana, llegaba otro a las 9:10, otro a la 1 de la tarde, hamburguesita o pan de la tienda y seguías y así. Digamos que paralelamente también estábamos haciendo algunos proyectos artísticos que también, pues obviamente consumen un montón. No necesariamente en esa época estábamos tan llenos, pues ya fue cuando de pronto la curva comenzó a bajar un poquito, que estuvimos trabajando más con los realities, pero los realities también fueron una locura. Es que el asunto es el volumen y la rapidez, ¿no? Sí, Es muy parecido a lo que pasa en publicidad también, que es como, oye, necesito para mañana una prueba de... Sí. Exacto. Y eso yo se lo digo mucho a los pelados, sobre todo a los chicos que estudian música en el bosque, y es como, necesito hacer una canción para... Y entonces alguien dice, pero es que la necesito, o sea, necesito la propuesta perfecta para mañana. Tienen que saber que si ustedes se van a insertar en esas dinámicas laborales, es una dinámica Sí. un poco salvaje, pero también es una dinámica donde tú dices, lo siento, loco, así como dijiste, ¿no? O sea, no eres tú, es una persona que lo haga de un momento a Y otro. que entienda la idea del cliente y Sí, lo que el cliente quiere. A veces pasaba que, por ejemplo, una marca de licor venía al estudio y nos decía, bueno, esta marca venía los de la agencia, venía el cliente, o sea, eran 3, 4 personas distintas y querían cada uno cosas distintas, pero tratan de resumirlo a través de alguien. Ese alguien nos pasaba el brief, nos daban, digamos que una primera referencia, decíamos, listo, tenemos ¿cuánto tiempo? No, 1 día, 2 días, 3 días, lo que fuera. Y presentábamos la primera versión ya tenía pues algo de música en vivo, o sea, como una primera maqueta bien hecha, pues porque si la escuchan rara, pues van a decir, esto no es, como que no conecta. Sí. Entonces ya tenía guitarras, bajo, bueno, en fin, de pronto la batería programada o alguna cosa, pero lo demás ya, no, pero ¿sabes qué? Más salsita, o sea, si le metemos una marimba chonta, o si, o sea, tú comenzabas como, pero pues, cambia todo el género, cambia toda la canción. Sí, ese desconocimiento. Transmitir o ¿cómo se dice? Traducir lo que ellos querían, el concepto que tenían detrás a lo que querían escuchar, pues era un reto claro. en poco tiempo. Entonces hubo veces que nos fue muy bien y otras veces que nos fue muy mal porque pues no entendimos bien al principio cómo era qué era lo que quería el cliente y luego ya entendimos y con el tiempo uno aprende a afinar eso y también aprende a hacer las preguntas correctas desde el principio. Entonces ya hay un briefing más completo que hace el cliente y dice, pero tengo que ir a responder todo eso. Sí, es mejor para entender. Una metodología. Y obviamente referencias, pues en el caso de publicidad también es muy bueno, de géneros, canciones, bla. Entonces, chévere. Nosotros también estamos haciendo, digamos que en el estudio también se ha movido mucho con el tema de audiolibros. Nos encanta. Hay un amor grande por la lectura y también eso es un reto, un proceso bien bonito y bueno, ahorita los audiolibros se están moviendo un montón también, eso nos encanta. Queremos hacer ahorita, tenemos un proyecto que es parte de nuestro ADN con mi esposa, Alexandra, que también trabaja en Audioenlace, más en un tema audiovisual, que es básicamente un tema de protección de la fauna silvestre colombiana. Es otro tema, pero en torno a eso queremos comenzar a involucrarnos como en el proceso de capturar un poco la biodiversidad colombiana a través de, obviamente, el sonido, de los paisajes sonoros, que sé que hay gente que ha hecho cosas acá y tiene material, pero también a través de la música. Pero la música puede ser, personalmente creo que va a servir más para los niños. Okay. Porque queremos hacer como un proyecto educativo a través de la música para que los chinos entiendan el poder de la fauna silvestre colombiana. Sí. Es que a nosotros nadie nos enseñó que uno no debería tener un pajarito en la casa. No. No el loro, ni... Sí. Entonces, ese tipo de cosas a mí personalmente me conectan muchísimo hoy en día. Estoy como en ese mood. En esa onda. O sea, como de hacer otras cosas
Chévere. de impactar, de, no sé, Sí, dejar estás algo, como un en mensaje. distintas cosas, igual. Y Sí. mira que, o sea, es que me voy a echar una interpretación ahí toda. Tú dices, en un momento te pregunto por el nombre de Audioenlace y me dices, no, es que sí, pero mira que estás, a partir del audio, estás creando un montón de conexiones entre diferentes cosas que haces, la música, esta parte de los audiolibros, la empresa de tecnología que tenías o que tienes con tu familia, la conexión que tienes con tu hija y su proyecto artístico. Todos son Y creo que conexiones, todos son Sí, todos son enlaces. enlaces. Y ahí hay enlaces. algo bien interesante y bien bonito, Sí. como para dejarlo por ahí. Oye, sí. Sí, Qué, sí, sí, es cierto. qué chévere, Alejandro, de verdad, tener esta conversación contigo Sí. y poder conocer y aprender, no, mentiras, conocer no, como redescubrir esas historias que tú conoces y que yo conocía desde un misticismo y aprender, no solamente las personas que nos están escuchando, aprender de ti, sino nosotros también aprender de tu trayectoria y de lo que nos contaste. Sí, Mm, Oscar. Me gustaría preguntarte si quieres que de pronto una red social y las personas que te están escuchando te sigan no sé si Audio Enlace tiene Sí, Instagram, sí, 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 sí. ¿cómo te Sí, en encuentran Audioenlace ellos? nos pueden buscar como Audioenlace Pro, en general. @Audio Enlace Pro. Sí, tal cual. Listo. Hay una cosa muy chévere que no alcanzamos a contar, que fue una experiencia, la voy a resumir muy corta, pero también muy, muy impactante, que creo que eso también marca la carrera de uno cuando uno ha hecho proyectos afuera, o cuando ha tenido educación afuera, o ha vivido una experiencia de grabar afuera. En algún punto de la carrera de esta banda, de The Hall Effect, pues Julio Correal comenzó a manejarlos, a ser su manager. Y Julio pues tenía una conexión muy grande con Atercio por lo que había hecho con Cuando ellos fue su y manager todo también. esto y demás. Y también pues tenía la conexión con Phil Manzanera, que es pues un gran guitarrista, productor, así top, que está ubicado en Londres. Creo que Julio le manda un demo como de las nuevas canciones, no, del primer disco o del segundo disco, bueno, no me acuerdo. Este man acababa de producir David Gilmour, Wow. era el disco, había hecho Robbie, había hecho Fito, había hecho muchos artistas latinos, pero pues también estaba metido en el mainstream de Inglaterra. Inglaterra, sí. Súper parcero de mucha gente, pues como del rock, del Brit rock. Entonces también hay una conexión ahí con de volver allá, ¿no? Como la música vino a nosotros por lo que escuchamos, pero la misma música nos llevó a ver la cuna un poquito, algo, ¿no? Un mínimo. Entonces, nada, Julio le manda un disco para que lo escuchara y el man se enamora del proyecto. Wow. Y el man dice, solo lleguen acá y vamos a grabar un disco. Entonces, nos metimos, antes de ir, yo grabé otra vez, grabamos en bloque, batería bajos, Ajá. solamente batería bajos y unas guitarras guías y voz. Pero digamos que bien, batería bajo. El estudio pues no era muy grande, tampoco no era audiovisión, no era... Sí. Grabamos baterías bajo, nos fuimos con eso de 23 canciones. Llegamos allá, eran como la base pues para ver qué hay qué y hicimos un proceso como de 3 meses y digamos que los grandes aprendizajes que me dejaron a mí fue que hay muchos estilos en la manera de grabar. No solamente en si usas de una manera u otra el micrófono o el pre o lo que sea, es que también hay estilos que van desde la cultura. Entonces, personalmente lo que yo encontré en los ingenieros que están trabajando, que había 2 ingenieros allá, era que yo me preocupaba mucho por dónde poner el micrófono, cómo acomodar las cosas, que todo sonara impecable y los manes realmente no. O sea, ellos no eran tan Meticulosos. meticulosos. A veces el micrófono que usaban para una cosa, vamos a grabar otra cosa. ¿Qué micrófono? El mismo. Ok. O sea, hay una cosa que digo yo, puede ser estilo de ellos propio, cultural, no sé. Pero al final del día, ellos no perdían el ritmo en la grabación. Es decir, trataban de mantener siempre una dinámica de no parar, o sea, como de estar inspirados, Ujú. de mantenernos en el ritmo de estamos acá, en buen momento. Y eso también es parte de lo que a veces se pierde hoy en día, ¿sí? Sí. Porque a veces nos quedamos mucho en la técnica, que es muy buena, es muy importante, pero es súper lindo ver y entender cómo esa gente que está pues, en un nivel bien alto en sus carreras y en sus procesos con un productor de ese estilo, que el productor además a veces iba al estudio, se sentaba, escuchaba, a veces no opinaba
Y al otro día llegábamos y había llegado más temprano que nosotros y había cogido las canciones y las había cortado un pedazo acá, otro acá y había cambiado de lugar. O sea, te cambiaba la estructura de la Sí. canción y le da un vuelco que, o sea, una cosa de locos. Que uno, o sea, tú inicias a producir una canción y ya desde el principio vas a hacer una maqueta, normalmente como que tienes una estructura de la canción y comienzas a desarrollarla. Y sí, claro, hay chance de cambiar cosas y todo, pero este tipo cambiaba cosas de raíz justo antes de la mezcla, ¿sí? Y uno como, wow, o sea, de verdad, una capacidad impresionante, pero sin miedo. Y es que uno al final, ¿qué dice? O sea, es como la gente que pinta Sí, abrochazo. Abrochazos. Tirando pintura hacia el no lienzo. está mal, es una forma de expresión. Ahora, Ujú. el man ya por su expertise y lo que tuviera, pues era capaz de tener una idea en la cabeza y ponerla muy rápido y imaginársela. Y creo que ese arriesgarse a hacer cosas distintas, pues es un mensaje que chévere también dejarle a la gente. Claro. Porque estamos sonando igual, porque estamos Sí. escuchando mucho de lo mismo, porque el rock se ha ido un poco, ¿no? No, hemos perdido un poquito también de los géneros que también nos conectan un montón. Fíjate, o sea, ahorita a los conciertos que la gente va o vamos, pues son de los de las bandas legendarias de los 70s, 80s, que vienen, les dio por hacer una gira a los 60, 70 años Ajá. y pues va todo el mundo. Pero las bandas nuevas, ¿qué? Entonces como que también ese proceso, ojalá no olvidarlo. Y eso se perdió porque hubo una época muy bonita del rock bogotano que hablábamos la No, otra vez, total. cuando todo ese movimiento cuando se hacían esos toques del teatro La Mama y todo, que era Todo. un montón de gente escuchando música, y eso se ha perdido un montón. Sí, cierto. Sí, cierto. eso, y uno va a ver en esos países, sigue habiendo un circuito gigante de esos géneros. Sí. Entonces, pues sería lindo. Es Pero bueno, verdad. no, esas experiencias todas enseñan. Yo creo que el mayor aprendizaje es haciendo, produciendo, grabando, probando, arriesgándose Total. con el audio, con la música, con los instrumentos, con todo. O sea, hay que probar cosas. Eso es como de las grandes El mensaje. enseñanzas que le deja a uno el día a día. Qué chévere. Qué chévere, Alejandro. Muchas gracias en serio por recibirnos acá en tu estudio y acompañarnos, Sí, compartir. muchísimas gracias. Queremos decirle a las personas que nos están escuchando que gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que pueden seguir a Alejandro en @audioenlacepro en Instagram. Pueden seguir a Miguel en @MiguelMoraba, a Susana Cifuentes en @susai_cs y a mí me pueden encontrar como Oscar Pinilla_R. También recuerden seguir al podcast @el podcast resonante en Instagram, y si quieren visitar un poco y conocer un poco de las cosas que estamos haciendo, pueden entrar a la página web www.resonancia.com.co. También agradecemos especialmente al Centro Agustiniano de Medios de la Universitaria Agustiniana por ayudarnos con el apoyo y algunas de las facilidades que nos da para la realización de este podcast. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.